Bueno, bienvenidos la segunda parte de este maravilloso libro de las 27 lecciones del doctor Eduardo Salazar. Hoy toca hablar sobre las proteínas, los ingredientes de la nutrición celular. Dentro de ellos la primera es la proteína. Necesitamos un aporte diario de proteínas debido al desgaste orgánico constante. Las células y las estructuras celulares están hechas principalmente a base de proteína. De cierta manera, la célula no es más que un recipiente de proteínas relleno de agua y los nutrientes están disueltos en este líquido. Así que para formar estructuras nuevas necesitamos de proteínas. Es decir, nosotros estamos hechos de proteínas. Esa es la materia que nos conforma. Necesitamos diariamente 1 gramo de proteína por cada kilo de peso, 500 miligramos por libra. Un hombre necesita 70 gramos y una mujer 60 gramos como promedio. Las proteínas están conformadas por aminoácidos que son 22. 9 de ellos son considerados esenciales porque el organismo no tiene la capacidad de formarlos o sintetizarlos. Por fuerza debe recibirlos con nuestros alimentos. Necesitamos proteínas que contengan todos los aminoácidos esenciales y no esenciales de forma balanceada. Si alguno de estos faltan en la dieta o se encuentran en cantidades insuficientes, provoca que el organismo no pueda formar todas las proteínas que necesita a diario. Se recomienda que el 40% de las proteínas que ingerimos sean de origen animal y el 60% de origen vegetal. En la falta de proteínas, en la comida faltan proteínas por muchas razones. Número 1, alimentación insuficiente. En nuestra comida faltan proteínas. Número 2, las dietas para bajar de peso. Cuando alguien quiere bajar de peso, deja de comer usualmente de 10 a 20 días. En estos días las personas solo toman café, agua y jugos. El organismo necesita proteínas todos los días para sobrevivir y debido a que el cuerpo no hay un lugar para almacenar, empieza a tomar las proteínas que necesitan de sus propios músculos. Es decir, si se come sus músculos. Como resultado, con la dieta las personas pierden grasa y músculo también. 5 kilos de grasa, 10 libras y 1 kilo de músculo, 2 libras. Este programa proporciona la cantidad suficiente de proteínas para que al bajar de peso solo pierda grasa y nada de músculo. Incluso con el programa se recupera todo el músculo perdido. Tercero, el estrés. Durante el periodo del estrés, el organismo está sometido a un desgaste de 2 o 3 veces mayor que el normal. Por lo tanto, se destruyen más proteínas. 4, el ejercicio. Cuando se hace ejercicio, hay un desgaste mayor del organismo, con lo que se destruye más proteínas. 5, los estimulantes como el café, la nicotina, las drogas incrementan el desgaste del cuerpo, con lo que se destruyen más proteínas. 6, las enfermedades como la fiebre y cualquier otra enfermedad incrementan el desgaste del cuerpo en proteínas. 7, los sangrados, sean por heridas o por la menstruación, hacen que se pierdan más proteínas. 8, los antibióticos matan a muchas células del organismo, es decir, no solo matan a las bacterias, también matan células sanas. Con la pérdida de esas células perdemos mucha proteína. 9, los antisépticos o el alcohol. Y el alcohol también matan muchas células en el organismo. 10, las quemaduras, fuego, ácido, químicos, etcétera, por la causa que sean, destruyen los tejidos y con ellos las células que lo forman. Y 11, el sedentarismo. Hace que mueran miles de células diariamente. Como nos damos cuenta que a las personas le falta proteína, el pelo, la barba
¿Cómo nos damos cuenta que a la gente le falta proteína? Dice, el pelo, la barba y las uñas no crecen como debe ser. Crecen muy lentamente, se quiebran fácilmente o el pelo se cae, culpando a los shampoos. Cuando nuestro organismo tiene la cantidad adecuada de proteínas, el pelo y las uñas crecen más rápidamente, más fuertes y no se caen, ni se quiebran con facilidad. Este programa proporciona la cantidad correcta de proteínas con todos los aminoácidos esenciales y no esenciales que necesitamos todos los días. Y lo primero que se nota es que el pelo deja de caerse, etc. Hemos hablado acerca de la proteína. Primero el valor, cómo vemos que estamos perdiendo la proteína y luego que nuestro programa de nutrición celular es completo en proteínas, ¿sí? Entonces, y es verdad, mucha gente en la valoración empieza con menos proteína y poco a poco va subiendo la proteína. Así es que muy importante lo que acabamos de leer para que usted sepa qué decir a su cliente y que para que sepa para usted mismo, ¿sí? ¿Cuándo se pierde proteínas? Número 2, carbohidratos. Los azúcares son importantes ya que nuestra energía principalmente proviene de ellos. La comida tiene exceso de azúcar refinada. Este programa no tiene azúcar refinada debido a que crea más hambre y baja la energía de la persona. Además, crea una gran presión osmótica en el intestino, lo que destruye muchos nutrientes y al mismo tiempo atrapa mucha agua, deshidratando a las células de la vellosidad intestinal. También provoca una mayor producción de insulina por el páncreas, llegando a forzarlo y a dañarlo. El azúcar de este programa es la fructosa, que es el azúcar principal de las frutas. De ahí viene su nombre y este azúcar se utiliza para más fácilmente porque no necesita de insulina para entrar en la célula y metabolizarse. Es el azúcar ideal para los diabéticos. Proporciona suficiente energía y se mantiene en niveles sanguíneos constantes. ¿Ya escucharon? El azúcar. Normalmente el azúcar es el que provoca la obesidad. Y dentro del programa que tenemos nosotros, no tiene un azúcar que sea de glucosa, sino de fructosa. Y ese es un azúcar que entra más fácilmente a la arteria y también entra más fácil a la sangre para metabolizarse. ¿Ok? Grasas saturadas, número 3. Las grasas es necesario en nuestro organismo. Ayudan a metabolizar algunas vitaminas y la formación de muchos compuestos, como hormonas, genera mucha energía y aunque no es la fuente principal ni la más fácil de utilizar y genera calor. La comida trae una cantidad exagerada de grasa saturada. El exceso de grasa es como un veneno mortal que te mata poco a poco y sin sentir. El exceso de grasa es la causa principal de la obesidad e infartos del corazón. Primero, se acumula debajo de la piel hasta llenar sus depósitos, después alrededor de los órganos, forzando sus funciones y por último, dentro de los órganos, deteniendo su función. Por ejemplo, envuelve el corazón y las arterias, fuerza el corazón y aumenta la presión arterial. Posteriormente tapa las arterias y produce infartos o embolias. La mayoría de los infartos del corazón no se producen en el estrés emocional. El estrés hace trabajar más al corazón, pero si este no tiene tapadas las arterias con grasa o arteriosclerosis, puede trabajar más, incluso forzarse sin problema. En cambio, el estrés más arterias tapadas es igual a un infarto seguro. La grasa ha matado a más gente por esta causa en las últimas décadas que los accidentes y las guerras. Cada 6 segundos
alguien muere por un infarto en Estados Unidos y cada 6 a 7 milésimas de segundo alguien sufre un infarto en alguna parte del mundo. La grasa saturada se encuentra en los productos animales como grasa animal, carne de cerdo y res, leche, queso, yemas de huevo, pollo, el pescado y embutidos, pasteles, la mantequilla, la mayonesa y los aderezos para ensaladas. Ahí está la grasa saturada. Necesitamos diariamente 1 gramo de grasa saturada por kilo de peso, o sea, 500 miligramos por cada kilo, por cada libra. 60 las mujeres y 70 los hombres. Para poder bajar de peso, hay que reducir la cantidad a la mitad. 30 la grasa de las mujeres y 35 la grasa de los hombres. ¿Sí? Entonces, miren que es importantísimo. El programa solo proporciona 1 gramo de grasa por batido. Eso es lo más increíble. 1 gramo de grasa con un alimento totalmente completo. Gracias a eso sirve para bajar de peso. Fibra. La fibra dietética es la parte de los alimentos que no es digestible y está conformada por carbohidratos que no podemos digerir. Generalmente es celulosa. La fibra no es un nutriente, pero es muy necesario para un buen funcionamiento intestinal y un buen balance en la absorción. La fibra ayuda a un buen tránsito intestinal. Hay 2 tipos de fibra, la fibra soluble en agua y la insoluble. La soluble favorece el volumen de los alimentos y la insoluble favorece al tránsito intestinal o se ayuda al avance del bolo alimenticio. ¿Sí? La una ayuda para la comida y la otra para evacuar. ¿Sí? Deficiencias de fibra. La mayor parte de nuestros alimentos carecen de la fibra suficiente debido a los refinamientos industriales, como por ejemplo el pan blanco, el azúcar, la azúcar blanca y la harina blanca carecen totalmente de fibra. Todos los productos animales también carecen de fibra y la falta de fibra ocasiona estreñimiento, diverticulosis en el colon, cáncer de colon, obesidad y problemas de colesterol. Diariamente necesitamos 25 a 35 gramos de fibra. Este programa de nutrición celular proporciona suficiente fibra soluble e insoluble. Siguiente, aceites esenciales o aceites vegetales polisaturados. Son los aceites oleico, linoleico y linolénico. Se llaman esenciales porque el organismo humano no los puede formar. Así que hay que ingerirlos con los alimentos. Son importantes porque junto con las vitaminas C ayudan a la formación del colágeno, sustancia responsable de la elasticidad de los tejidos. También ayudan al funcionamiento neuronal y de las células sexuales. Los aceites, ¿ya? En la comida hay deficiencia de aceite polisaturados, sobre todo porque la mayor parte de los aceites vegetales que consumimos lo ingerimos quemado en un sartén y así ya no sirve. La falta de estos aceites causan varices, hemorroides, hacen que la piel se cuelgue como la papada, los brazos y los genitales. Al tomar estos aceites con el programa, todos los tejidos empiezan a recuperar su elasticidad normal y eso incluye a la piel y todos los demás tejidos. Conforme se pierde el peso, la piel se va ajustando al cuerpo, es decir, no se cuelga flácida. Algunas personas con problemas de visión empiezan a ver mejor porque los tejidos de sus ojos mejoran o recuperan su elasticidad. Otras con problemas de circulación como hemorroides, varices en las piernas empiezan a mejorar porque las venas que antes estaban flácidas recuperan su elasticidad.
De la grasa que ingerimos diariamente, el 70% debe ser aceites polisaturados y el 30% de la grasa saturada de las calorías diarias. El 20% debe venir de aceites polisaturados y el 10% de grasas saturadas. ¿Sí? No dice que no comamos algo de grasa saturada, pero debe ser mayor cantidad las polisaturadas, ¿sí? En el 30% pueden ser las grasas saturadas y de las calorías diarias, solo el 20% ya debe ser polisaturado, ¿ya? Espero que lo estén entendiendo. Vitaminas. Las vitaminas son parte esencial de una buena nutrición, pero a diferencia de la creencia popular, no constituyen por sí sola toda la nutrición. Necesitamos un aporte diario de vitaminas porque así como las proteínas, las vitaminas son parte estructural de todas las células del organismo. Aunque algunas necesitan más que otras, la mayor parte de las vitaminas no se pueden almacenar en nuestro cuerpo y si no se utilizan, se pierden fácilmente con la orina y con el sudor. Por eso nuestro programa, que tiene vitaminas, minerales, cuando alguien dice, no, tomaré mucha vitamina, no, porque es natural y se pierde con la orina y el sudor, lo que sobre, pero de todas maneras ya vienen las cantidades justas que el cuerpo necesita en los envases. Deficiencia de vitaminas. La falta de vitaminas en nuestro organismo por muchas razones. Alimentación insuficiente. No comemos los alimentos que contienen más vitaminas. Por ejemplo, la vitamina A, una zanahoria de 200 gramos, media libra, contiene 1200 unidades de vitamina A. Hoy se recomienda tomar 5000 unidades diarias de vitamina A. Eso significa que deberíamos comer 4 zanahorias por día, cosa que la mayoría de la gente no lo hace y tienen que ser crudas. 2. Los alimentos tienen un contenido muy bajo de vitaminas debido a la constante utilización del terreno, donde crecen los frutos, granos, verduras, etc. Comemos los alimentos demasiado cocidos o a veces casi quemados. Algunos alimentos son esterilizados y ahí se pierden todas las vitaminas por el calor. 4. Los frutos embotellados o enlatados pierden una gran cantidad de vitaminas. 5. El estrés, el ejercicio y los estimulantes como el café, la nicotina, etcétera, hacen que utilicemos y destruyamos una cantidad mayor de vitaminas. El alcohol destruye vitamina B1, aunque la orina aumente el orine y provoca la pérdida de más vitaminas. Las enfermedades y los sangrados hacen que se pierda más vitaminas. 8. Absorción incompleta. La absorción de las vitaminas que vienen con las comidas nunca es completa de 100 unidades que se toman con los alimentos. Solo 45 llegan a la sangre. Si esas mismas 100 unidades se toman en forma de pastillas, llegan a la sangre el 70% y hasta un 80%, 80 unidades. Si se dan cuenta por qué Herbalife saca en tabletas las multivitaminas, porque así el cuerpo asimila más, ¿sí? El batido tiene, pero usted debe ponerle las multivitaminas porque con eso completa los 114 nutrientes. Y miren lo importante que son las vitaminas, ¿sí? ¿Qué pasa si faltan vitaminas? Número 1, siguiendo el ejemplo de la vitamina A, la deficiencia de esta vitamina ocasiona alteraciones del colesterol, incapacidad para formar células T que sirven para defender al organismo y destruir tumores o cáncer en el organismo. La vitamina A ayuda a evitar el cáncer. ¡Wow! ¡Wow! Y como lo comemos cocinado, a veces no comen, a veces poquito, prefiero multivitaminas desde el envase, que ya viene listo y preparado.
Cada vez la ciencia actual recomienda dosis mayor de vitaminas, sobre todo de las que actúan como antioxidantes, como la vitamina A, la vitamina C y la vitamina E. Ideas erróneas sobre las vitaminas. Muchos creen que se puede producir hipervitaminosis si se toman muchas vitaminas. Sin embargo, con el desgaste orgánico al que sometemos nuestro organismo, es casi imposible ver casos de hipervitaminosis. En cambio, es muy fácil ver miles de casos de avitaminosis. Otras personas creen que el tomar muchas vitaminas produce obesidad. Eso no es cierto porque las vitaminas no se pueden convertir en grasa, ¿verdad? Las vitaminas del grupo B incrementan el apetito, sí, pero también incrementan el metabolismo. Muchos consideran a las vitaminas como medicinas. No, las medicinas son drogas. A ver, muchos consideran a las vitaminas como medicinas. No, las medicinas son drogas, sustancias ajenas al organismo. En cambio, las vitaminas son parte estructural del organismo. Son esenciales para la vida y se los necesitan todos los días, sea esté enfermo o no enfermo. Muchos dicen que solamente las frutas, las verduras tienen vitaminas. No es cierto. La carne también contiene vitaminas. La carne no contiene vitamina C. Las frutas y las verduras no contienen vitamina B12. Entonces, la carne tiene la B12, pero las frutas tienen vitamina C. Este programa contiene todas las vitaminas conocidas y las cantidades que se recomiendan diariamente en los Estados Unidos. Son nutrientes importantes que debemos ingerir. Vamos a los minerales. Son nutrientes importantes que debemos ingerir diariamente, ya que son esenciales para la vida. De ellos depende el equilibrio hídrico e iónico de las células. También forman parte estructural de las células. Sirven para formar muchos compuestos e intervienen en muchas reacciones químicas del organismo. El único mineral que la comida tiene en exceso es la sal. El exceso de sal causa retención de líquidos, aumento de la presión arterial, deshidrata las células del intestino, por ende estreñimiento, ¿no? Pero todos los demás minerales faltan en grandes cantidades en nuestra alimentación. Por ejemplo, el calcio. Hoy se recomienda tomar diariamente 1.200 miligramos de calcio y en la comida regular solo obtenemos una tercera parte. Los alimentos que más calcio tienen son el queso y la leche, que son 100 gramos. Un cuarto de libra de queso contiene 800 miligramos de calcio. Para obtener la dosis diaria deberíamos comer 150 gramos de queso todos los días. Un vaso de leche de 240 miligramos, 8.4 onzas, contienen 280 miligramos de calcio y para tener la dosis diaria deberíamos tomar 4 vasos, cosa que nadie lo hace. ¿Qué pasa si falta calcio? A los 60 años se presenta una enfermedad llamada osteoporosis, en la que los huesos se descalcifican hasta quedar porosos y se quiebran o se fracturan muy fácilmente. La falta de calcio, magnesio, favorece los ataques de asma y la alergia. La falta de hierro favorece a la anemia. El programa de nutrición celular contiene todos los minerales que necesitamos en cantidades óptimas. Oligoelementos son minerales que se necesitan en cantidades muy pequeñitas y también se deben ingerir todos los días. En la comida hay deficiencia y carencia de muchos oligoelementos. Por ejemplo, el cromo. Este es un nutriente que ayuda a metabolizar la glucosa y ayuda bastante a los diabéticos. La deficiencia de cromo provoca intolerancia a la glucosa, ¿sí? Entonces, mire, una persona sin cromo le da diabetes.
¿Se dan cuenta? O una persona que esté con diabetes y comienza a consumir el cromo que viene en el batido, que viene en el multivitamínico, ya comienza a mejorar. ¿Sí se dan cuenta que necesitamos ya factores botánicos o hierbas? Este programa está hecho de base de hierbas o plantas que crecen en diferentes partes del mundo y que en conjunto ayuda a la limpieza natural del intestino y del organismo. Muchos de los nutrientes básicos, sobre todo factores botánicos, que necesitamos para vivir, no se encuentran en todas partes del mundo y algunos solo se encuentran en unas cuantas regiones, como la China, Sudamérica, Siberia, el Polo Norte, etc. Es difícil y casi imposible encontrar todos los nutrientes en una sola región geográfica. Es decir, hay nutrientes que solo se encuentran en plantas o frutas que crecen en determinadas áreas del mundo de acuerdo a la altitud y la zona geográfica. Claro, Ecuador, por ejemplo, produce muchísimas plantas que utiliza la empresa. Muchas, como la planta del memorar. Sí, esa es una planta que utilizan de acá. Inclusive creo que llevan la planta del tanquey. Sí, hay algunas plantas que son utilizadas, como la cola de caballo, por ejemplo, que llevan desde acá. Son plantas, imagínense recoger toditas las plantas de todos los países del mundo, las que mejor valor nutritivo tengan, y ponerles en una tabletita de multivitaminas. ¡Wow! Y en ese batido, por eso es tan poderoso el batido. Algunos nutrientes son obtenidos de las plantas directamente por los animales. Ellos los metabolizan y cuando el hombre come, el animal también come esos nutrientes. Pero si los nutrientes no crecen en la región del mundo donde vives, nunca los obtendrás y siempre carecerán de ellos. Es como las especies con los que condimentamos nuestra comida. La pimienta, clavo, comino, etcétera, no crecen en todas partes del mundo. Hay que traerlas de zonas específicas. Eso significa que si no viajas a cierta parte del mundo, nunca obtendrás los nutrientes que faltan en tu comida diaria o en tu comida de tu región. La nutrición celular es un alimento completa. La pregunta es, ¿quién necesita una alimentación completa? Los niños necesitarán. Por supuesto que sí. Ellos necesitan el doble de nutrientes. Los adultos también, las mujeres embarazadas también, con mayor razón necesitan una alimentación lo más completa posible y en cantidades doble. Lo mismo sucede con las mujeres que están dando de lactar, ¿sí? A sus hijos. Déjame un poquito. Eso es. Al nutrirse bien, a las madres se nutre también bien al hijo. Y los ancianos también necesitan de una buena nutrición para llevar una buena vejez, con más fuerza y menos enfermedades. Y los enfermos son mayor razón. Ellos necesitan una alimentación óptima para recuperarse rápidamente. Y los deportistas necesitarán mayor cantidad de nutrientes para compensar el desgaste orgánico. En resumen, todos necesitamos una alimentación completa. A ver, ¿por qué necesitamos una alimentación completa? El ejemplo de la fábrica. Imaginemos que nuestro organismo es una fábrica y los nutrientes son la materia prima y el combustible. Sin materia prima, la producción de esta fábrica se detiene. Aunque haya suficiente combustible y sin combustible, la producción también se detiene. Aunque haya suficiente materia prima, se necesita de ambos en cantidades balanceadas. Si la materia prima es incompleta, la producción también se detiene. Supongamos que esa fábrica tiene una producción de vestidos, por lo tanto necesita telas, hilos, botones, forros, etcétera.
si la falta de alguno de estos elementos es suficiente para que los vestidos no se terminen y la producción se detenga. Es decir, puede faltar solamente un hilo y aunque haya todo lo demás, los vestidos no se podrán terminar. Nuestro organismo necesita la materia prima en cantidades completas para producir compuestos. Primer punto. Ahora sabemos que diariamente necesitamos 114 nutrientes básicos diferentes entre aminoácidos, carbohidratos, vitaminas, etcétera, para formar 10,000 compuestos vitales que necesitamos diariamente. Estos compuestos son enzimas, factores, cofactores y hormonas, transmisores, ATPs y etcétera. ¿Sí? ¿Cuántos de nutrientes necesitamos para producir los 10,000 compuestos? 114 nutrientes. ¿Sí? Eso produce 10,000 compuestos, que es muy importante. Todos son compuestos, no se forman de la nada, o el aire, o por medio de las palabras mágicas. No, el organismo toma esos 108 elementos básicos y los une unos con otros, las modifica, los transforma y así obtiene los 10,000 compuestos que necesita diariamente. Si falta uno solo de estos 114 nutrientes, es suficiente para que muchos de esos 10,000 compuestos no se formen ese día y por lo tanto muchas reacciones químicas vitales no se van a realizar. Algunos compuestos se necesitan para iniciar algunas reacciones, otros para que progrese y otros para que se termine. La deficiencia o falta de uno o varios de estos 114 nutrientes básicos se reflejan finalmente como la insuficiencia o falta de alguna hormona, alguna enzima o algún transmisor, alguna sustancia, etc. La falta de uno o varios compuestos afectará grandemente el funcionamiento de otras células, otros órganos y finalmente de todo el organismo. ¿Cuál es el asunto aquí? Es que si no tenemos una comida diario, todos los días, completa, algo de nuestros órganos se están destruyendo. Y la acumulación va a provocar una enfermedad. ¿Sí? Y todo sucedió en falta de nutrientes, en falta de alguno de los 114 nutrientes. Producir energía. Sin energía no puede funcionar ningún sistema. Una fábrica sin energía detiene su producción totalmente. La energía que utilizamos la obtenemos de esos compuestos. Los compuestos que nos producen energía forman parte de esos 10,000 compuestos que necesitamos. Es decir, si falta compuestos, también falta energía. B. Reponer la energía perdida. Como todo el tiempo estamos gastando energía, tenemos que recuperar la energía perdida y eso solo se logra reponiendo los compuestos que generan la energía. Número 2, producir células. La primera fue producir compuestos. ¿Para qué necesitamos 114 nutrientes? Para producir los 10,000 compuestos. Eso le tiene que quedar claro. Y si falta uno de estos nutrientes, no se producen los 10,000 compuestos. Y al no producir los 10,000 compuestos, algo adentro se está desgastando. Número 2, producir células. Hacer una nueva célula requiere de muchos compuestos que se originan de los 114 nutrientes básicos. Es decir, las células no se hacen del aire. Si faltan compuestos o nutrientes, las células no se pueden formar. Crear una célula no es algo mágico, es un proceso complejo que requiere suficiente materia prima. El organismo hace
cosas maravillosas y hasta milagros, pero sin materia prima no hace nada. Cuando sabemos que el organismo puede hacer algo por sí solo, pensamiento infantilmente que lo va a hacer sin necesitar de nada, que es autosuficiente y que es algo así como una fuente inagotable de recursos y que por lo tanto no hay que darle nada, ni ayudarle en nada y como consecuencia lo dejamos solo, pensando que su capacidad es ilimitada o que sus reservas son ilimitadas, como si fuera un gran almacén que no se puede acabar nunca. Entonces lo dejamos sin ayuda hasta que le matamos muchas veces prematuramente. ¡Wow! Imagínense eso. Nuestras células se producen todos los días y no hay magia dentro del cuerpo. Producen gracias a que tiene los 114 nutrientes que realizan los 10.000 compuestos. ¿Por qué necesitamos producir células? Reponer células al desgastarse nuestro organismo, perdemos células. Muchas se desprenden, otras se mueren y otras se destruyen. Muchas células son aniquiladas por los radicales libres. Los antibióticos matan muchas células. No solo matan a las bacterias, sino que también matan a las células que entran en contacto con ellos. La menstruación en la mujer provoca una gran pérdida de células. B. Reparar tejidos. Todos los órganos al trabajar sufren un gran desgaste. Todo se desgasta. Debe ser reparado completamente en una noche de sueño. C. Defenderle al organismo. Para matar bacterias, virus, parásitos que nos invaden al organismo, debemos producir células de defensa. D. Crecer. Para crecer una estatura y en volumen, necesitamos producir células. La estatura de una persona depende mucho de su alimentación. Producimos el óvulo y los espermas no son más que células que necesitamos producir constantemente. ¿Qué pasa si la alimentación es incompleta? Primero, estado de escasez. Cuando el aporte de nutrientes es incompleto o insuficiente y además hay un aumento en el desgaste del organismo, el organismo interpreta la situación como un estado de escasez e inmediatamente empieza a hacer ajustes para adaptarse a esa situación. 2. Disminución del metabolismo. Cuando la cantidad de nutrientes es insuficiente o incompleta, el organismo baja el metabolismo a un nivel menor o mínimo para ajustarse a la cantidad de materia prima que recibe. El hombre disminuye, la persona tiene las pocas ganas de comer, pero el desgaste orgánico que se mantiene estimula el metabolismo, confundiendo la situación. El organismo entra entonces en un estado de alarma o de emergencia. ¿Sí? Ajustes en la cantidad de la materia prima que recibe, que le da hambre, disminuye y la persona tiene pocas ganas de comer. O sea, cuando faltan estos nutrientes, que son los 114, comienza a disminuir el metabolismo. Se hace el cuerpo más lento, por ende, embodega más grasas. ¿Sí? La escasez de estos nutrientes. Bueno, chicos, vamos a dejar hasta ahí. Vamos a continuar mañana.